Vale, Continúa, Cristela, perdón. vale, perfecto, comenzamos ya entonces. Pues nada, es un placer para todos nosotros el día de hoy compartir en esta charla que va a estar con Ángela Cofré, quien es una bioquímica recién egresada. Ella es candidata a un máster en mención de genética y ella se especializa en análisis de datos genómicos utilizando las herramientas bioinformáticas y ha participado en actividades de difusión científica, así como ella es docente en Alta UARCH, ¿no? Así que pues ella va a presentarnos acerca del determinismo del sexo en el alga roja endémica de América del Sur, Masaela laminaroides, quien nos va a presentar acerca del determinismo del sexo en algas rojas. Como es poco estudiado, hay datos que sugieren que un sistema genético, posiblemente del tipo V, en una investigación se secuenció el genoma de Masaela laminaroides, 6 hembras y 6 machos, para identificar estas regiones asociadas al sexo. Se utilizaron distintas metodologías detectando segmentos específicos en cada sexo. Estos fragmentos contienen posibles genes clave, lo que aporta una evidencia sobre la genética del determinismo sexual en las algas rojas y abre un nuevo campo de investigación en la biología evolutiva de estos organismos que, pues bueno, han sido pues poco estudiados. Así que cuando quieras, Ángela, te escuchamos. Hola, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por permitirme. ¿Se escucha? Sí, Ah, ya. Muchas gracias por permitirme participar en este ciclo de charlas que es muy enriquecedor para mí y eso, como ya mencionó la monitora. Moderadora. Em, sí, estoy realizando ahora mi tesis de magíster, que es una continuación de lo que fue mi tesis de pregrado, donde identifiqué, o sea, estoy en el proceso de identificación de estos segmentos sexoespecíficos con potenciales genes sexoespecíficos en esta alga que es Masaela laminarioides. Em, ya. Primero quiero comentar un breve contexto sobre em, toda esta investigación, partiendo por el ciclo de vida el ciclo de vida de los organismos. Este es esencial para la reproducción de la especie y hay distintos ciclos. Están los diploides, haploides y haploides diploides. Eh, los haploides son aquellos que poseen dos copias de su material genético, los haploides solamente una copia, mientras que los organismos haploides y diploides coexisten, tanto organismos haploides como diploides, dentro de su mismo ciclo de vida. Estos organismos haploides y diploides están conectados por procesos de simbiosis y de singamia, las cuales esta última genera la determinación del sexo gracias a diferentes genes que gatillan el desarrollo de características sexuales únicas de cada sexo. Em, bueno, este sistema requiere de mecanismos, que hay tres tipos de mecanismos. Están los genéticos, ambientales y los mixtos. En lo personal yo me voy a centrar en los genéticos, aunque también hay este mecanismo ambiental en el cual las condiciones ambientales en las que se encuentra el desarrollo de las especies gatilla en la determinación sexual. Em, Esto sucede en reptiles con la temperatura o en ciertos peces por la salinidad, etcétera. Los genéticos están gatillados únicamente por genes o factores de transcripción que gatillan la determinación sexual específica. Estos mecanismos genéticos se subdividen en sistemas. Están los XY, los ZW y los UV. El que se presenta mayormente en los mamíferos es el XY, en donde las hembras son homogaméticas, mientras que los machos son heterogaméticos. Por otra parte, está el ZW, que se ve en algunos insectos o en las gallinas, en donde, al contrario, los machos son homocigotos o homogaméticos y las hembras heterogaméticas.
Y por último está este sistema UV en el cual yo me estoy enfocando, donde los organismos diploides no poseen sexo y estos generan en el ciclo a los organismos machos y hembras, que son haploides. Las hembras tienen el cromosoma U, mientras que los machos tienen el cromosoma V. Y es la fecundación de la hembra con el macho genera estos diploides y así se completa este ciclo. Bueno, en base a literatura se ha determinado que este sistema UV se basa en una SDR, no posee un cromosoma sexual, sino un segmento de un cromosoma que es SDR, se llama Sex Determinating Region, región de determinismo sexual. Acá presento una imagen en donde se hizo un análisis genético y genómico a Ectocarpus, que es una alga parda, es de las algas que mayormente se han estudiado, pero es una alga parda. Y se pudo identificar que acá en azul oscuro y en rosado oscuro están los genes sexoespecíficos, mientras que en la zona, el azul claro y el rosado claro son gametólogos. Esto surge porque en el inicio de esta SDR, estos segmentos son iguales. Y estos son los genes gametólogos que em, en el origen de la SDR, cuando se intenta anclar un gen sexo específico, surge una inversión. Y al surgir esta inversión, los gametólogos, que en su inicio eran genes iguales, van acumulando mutaciones de manera independiente, así que se vuelven distantes y muchos de ellos pierden su función. Esta inversión impide la recombinación, por eso se anclan estos genes sexoespecíficos y también da cabida a que puedan insertarse em, genes retrotramposones o genes de bacterias. Esto también es un indicativo de que se trata de una región sexoespecífica. Alrededor de estas SDR están las regiones pseudoautosómicas, que son regiones que sí se comparten. Em, bueno, continuando. También hablar sobre los marcadores sexuales. También como contexto, en investigaciones anteriores, que en las que no se utilizaba la secuenciación del genoma completo, se hacían técnicas de RAP y SCAR, en donde solamente em, con técnicas de laboratorio se podían identificar segmentos que son sexoespecíficos y son llamados también marcadores sexuales. Estos son distintos a los genes sexoespecíficos, ya que estos se identifican de manera bioinformática o con el gen, mientras que estos RAP y SCAR son técnicas donde solamente se identifican los segmentos y se desconoce em, su función o las propiedades que contienen. Em, Bueno, aquí la imagen quedó cortada, pero la idea es que este uno se trate sobre el gen, o sea, el genoma de la hembra, el 2 del macho y los 3 del tetrasporófito. Así que lo que se hace en estas técnicas de Rad-Yaskar es que logran identificar segmentos que son únicamente de la hembra, únicamente del macho, que el diploide, o sea, el tetrasporófito, contiene ambas porque contiene ambos cromosomas, U y V, segmentos U y V. Ahora, acercándome un poco más a lo que es mi modelo de estudio, como mencioné, se trata de algas rojas, los cuales están muy distantes de las algas pardas y verdes. Aquí también las briófitas. Em, Esto sucede porque, bueno, filogenéticamente están muy distantes. De hecho, de las algas rojas de las briófitas están a 1.000 millones de años en distancia genética. Así que todas las investigaciones que se han hecho en algas pardas o en las briófitas y algas verdes están siempre en discusión de si se trata de lo mismo o no, porque son muy distantes. Como mencioné, una alga parda mayormente estudiada es Ectocarpus y el alga roja que mayormente se ha estudiado es del género Gracilaria. Mi modelo de estudio, como mencionamos al inicio, es Masaera laminarioides.
Esta es un alga que se distribuye desde la isla de Chañaral hasta Punta Arenas en el intermareal chileno. Posee un sistema haploide-diploide y se cree que se puede tratar de un sistema UV, ya que se ha identificado en investigaciones muy recientes que otras algas rojas poseen este sistema, como por ejemplo Gracilea. También Masaela es una fuente de carragenanos, que es un producto de alto valor comercial en diferentes áreas, como la alimentación, estética, debido a que este es un espesante, y también es un productor primario, por lo que es fuente de diversas ramas tróficas. Uno de los problemas más grandes para trabajar con Masaela es su bajo dimorfismo sexual. En esta imagen podemos observar los tres géneros de Masaela. Está la hembra por este lado, los machos por este otro y los tetrasporófitos están acá. Em, la hembra, cuando ha sido fecundada, presenta estos cistocarpos en sus frondas, que son estas irregularidades, como protuberancias. Mientras que el tetrasporófito también presenta estas tetrasporas, pero son un poco más oscuras. Aún así es muy difícil poder identificarlas. El macho tiende a ser levemente más rugoso y levemente más pequeño. Aún así, se requiere de un ojo muy entrenado para poder identificarlas en terreno. Es por esto que la hipótesis de la investigación que estoy desarrollando es que el sistema del determinismo del sexo del alga roja Masaela laminaroides es de tipo UV, teniendo una región con genes específicos del determinismo sexual propios de la hembra en el cromosoma U y propios del macho en el cromosoma V. Mi objetivo principal siempre es caracterizar las regiones de determinismo del sexo U y V en Masaela usando genomas completos de machos y hembras provenientes de tres grupos genéticos localizados al norte, centro y sur de Chile en las localidades de Puerto Oscuro, Constitución y Pucatrihue. Em, También se ha identificado que existen tres grupos genéticos. Aquí lo mencioné en el objetivo, no lo mencioné anteriormente. También se pudo descubrir muy recientemente. Así que, y como se trata de genes sexo específicos, voy a trabajar con esas tres localidades, identificando aquellas que sean más conservadas. Ya, para realizar esta investigación se realizó la recolección y secuenciación de muestras. Esto se hizo hace bastante tiempo cuando yo aún no era parte del laboratorio. Dentro de mis primeros talleres, cuando estaba terminando la carrera de bioquímica, realicé el ensamble y la anotación del genoma utilizando, bueno, la secuenciación se hizo en lecturas largas por PacBio y lecturas cortas por DNVSeq en la empresa MGI de Hong Kong. El ensamble se realizó con Mazurka y se identificó la calidad de este ensamble y la completitud por los programas Busco y Quast. Y por último, la anotación se realizó por Bauti. Lo primero que realicé en esta investigación fue tomar el genoma completo, que estaba dividido en estos contigs, que es cuando uno ensambla, o sea, secuencia y ensambla el genoma y no queda completo en un cromosoma, sino que queda en estos trocitos que se llaman contigs, y los dividí en ventanas de 10 kilopares de bases para poder aumentar la resolución en las metodologías posteriores que utilicé. Estas fueron IGS y cobertura. Ambas son similares porque utilizan el mismo procedimiento, pero calculan cosas distintas. IGS utiliza las ventanas y hace em, am, un mapeo con los cámers de 15 pares de bases, que son segmentos, como bien dice, de 15 pares de bases, son sumamente pequeños. Y lo que se espera obtener es que, por ejemplo, si aquí en rosado está un genoma de hembra y se ensamblan los cámers del macho, debe haber alguna región que tenga una baja cantidad de cámers mapeados. Esta sería la potencial SDR hembra sexo específica. Estos datos entregan un porcentaje por cámer único en la ventana y se puede graficar de esta forma, donde se ve el número de contigs
que son estas partes de acá del genoma, versus la incompatibilidad. O sea, aquí, mientras menos CAMers hayan, más incompatible es. Así que se espera que haya una alta curva, que es los genes que sí se comparten entre macho y hembra, y un pequeño pic de alta incompatibilidad que es potencialmente sexo específico. En base a literatura, yo estoy trabajando con el 20% de incompatibilidad en adelante. Más adelante mostraré por qué. Y por otro lado, cobertura. También hace mapeos, pero hace un mapeo primero sobre sí mismo. Aquí, por ejemplo, las ventanas de la hembra versus las lecturas cortas de la misma hembra. Y hace también otro mapeo de la misma hembra versus las lecturas del macho. Esto genera una cobertura normalizada, que es sobre sí misma, y la cobertura es sobre el sexo opuesto. Al dividir estas coberturas por Contig, genera la idea es que sea 1.5 veces mayor, y esto quiere decir que la cobertura sobre sí misma es 1.5 veces mayor que sobre el sexo opuesto, lo que indicaría que es sexo específico. Posteriormente a estas metodologías de IGS y cobertura, a los segmentos analizados, lo ideal es que sea de 3 ventanas consecutivas o más que cumplan con estos requerimientos, tanto en IGS que sea 20% superior, como cobertura que sea 1.5 veces, sea 1.5 o superior, y sea un segmento de 30 kilopares de bases, o sea, 3 ventanas consecutivas o más, ¿ya? A estos segmentos se les hace un análisis genómico explorativo, donde se identifica si hay CDS, genes, intrones, etcétera. Y a esto se le realizan homologías genéticas en la base de datos de NCBI. Em, Finalmente, si se identifican estos genes que son potencialmente sexoespecíficos, se realiza el diseño de partidores, donde lo que se espera obtener es que un segmento hembra sexo específico, como menciona acá en el uno, sea solamente de la hembra, mientras que en el del macho solamente sea del macho y el de transporófito amplifique ambos segmentos. Este fue uno de los primeros resultados que obtuve, en donde como este es el resultado de IGS. Como se puede observar, no es lo que se esperaba una gran curva por acá. La verdad es que la mayoría de estas ventanas se acumulan entre 0 y 2% de incompatibilidad porque como es el mismo genoma, o sea, son en la misma especie, se espera que gran parte del genoma sea idéntica. Y este pequeño pic correspondería a lo que yo estaba buscando. Como mencioné, trabajo desde el 20% de incompatibilidad en adelante. Aquí los resultados de cobertura fueron un poco distintos, ya que siempre trabajé principalmente con datos y se puede observar un diagrama de un flujo de trabajo en el que tengo las ventanas y los contextos totales, la normalización sobre sí misma, las ventanas sobre el sexo opuesto y aquellas que cumplan con esta condición de que sean 3 ventanas consecutivas o más. Esto se puede graficar y queda más o menos así. Eh, si este ejemplo es macho sexo específico, el macho siempre tiene una cobertura alta, mientras que la hembra en cierto segmento posee una cobertura baja, lo que quiere decir que no está presente y es potencialmente sexo específico para el macho. Entonces, en base a los segmentos sexo específicos identificados por IGS y por cobertura, esto se hace tanto para machos como para hembras. Llegué a que hay 8 segmentos sexoespecíficos en macho y 9 en la hembra. Posteriormente a estos segmentos de Contig, le realicé este BLAST para identificar homologías genéticas. Y en las estrellas que tengo aquí en la izquierda corresponden a genes que son potencialmente, o sea, que están relacionados a funciones de desarrollo o diferenciación sexual en otros organismos. Por ejemplo, CEL1 eh, es, eh, se basa en la diferenciación sexual. Ah,
Otra cosa también muy importante, la mayoría de estas homologías van hacia Chondrus crispus. Chondrus crispus es una alga roja que también ha sido altamente estudiada, así que está bastante completa en NCBI. Em, Muchos de los resultados también que obtuve fueron proteínas, o sea, Named Protein Product de Chondrus crispus, que son como segmentos que se sabe que existen en Chondrus, pero tampoco se sabe su función. También está aquí el predicted de SOX14, que es un segmento de diferenciación sexual en otros organismos. Y por otra parte, acá en las estrellas que tengo a la derecha hay asociaciones a proteínas o proteínas asociadas a virus y bacterias, lo que podría condecir con el hecho de que las zonas sexoespecíficas no tienen la corrección de errores, y si hay una inserción de genoma bacteriano viral, este se puede mantener. Y estas son algunas de las limitantes con las que me había enfrentada antes, que eran las ventanas. Esta podría ser una potencial SDR. Y por literatura se sabe que estas SDR contienen altas regiones repetitivas, por esto mismo de que rep- eh, no hay reparación y esto se tiende a acumular. Esto afecta también en el ensamble y puede suceder que mi SDR quedó, por decirlo de alguna forma, como truncada, porque estas zonas repetitivas no se ensamblan bien. Y dentro de aquellas que sí pude ensamblar, había generado estas ventanas que podían impedir que yo pudiera identificar regiones que sean más pequeñas. Por ejemplo, aquí si hay solo dos ventanas que tienen estos genes sexo específicos y las puedo identificar, las descarté porque tienen que ser tres ventanas consecutivas o más. Lo mismo acá. Así que para poder mejorar esta situación, lo que hice fue bueno, estos son todos los resultados. Lo que hice fue diseñar ventanas más pequeñas, entre 5 y 2 para aumentar la resolución de estas gráficas, porque también se veía bastante pequeños los pics, por ejemplo, en IGS. Y a lo que llegué es que las ventanas de 2 kilopares de bases no me entregaban resultados. Y era porque en estos segmentos a veces hay peaks que impiden que haya 30 kilopares de bases con estas ventanas de 3 que en las de 5 KB serían 6 y en 2 serían 15 ventanas consecutivas. Así que esto me impedía muchísimo poder seguir identificando estas regiones. Así que lo que procedí a hacer fue conservar todas aquellas ventanas de 5 kilopares de bases para que tuvieran una alta resolución en las gráficas y que no tengan que ser consecutivas. Em, bueno, aquí menciono nuevamente. Análisis completo en ventanas de 5 KB, la identificación de estos contigs potenciales, basándome también en las gráficas de cobertura que voy a mostrar más adelante, porque también tenía que ser en las tres localidades. Así que lo que hice fue considerar si hay dos o tres. También busqué CDS o genes para la identificación de homologías genéticas y finalmente el diseño de primers y PCR. Y gracias a esto pude conseguir una mayor cantidad de resultados. Este es como una representación gráfica de la potencial SDR que estoy identificando, sin centrarme en que sean 30 kilopares de bases. Aún así se encuentran segmentos de contigs completos que están entre las tres localidades. Aquí, por ejemplo, están solamente en centro-sur, pero al realizar un blast en el norte también se identificó un contig con 96,3% de homología, de similitud. Esto pasa entre el norte y el sur, acá en el centro también lo identifica, y lo mismo pasa aquí en las hembras.
También surgió, no puedo mostrarlo porque no he hecho una representación gráfica muy bonita de esto, pero por ejemplo, estas genes que están aquí y son homologías, algunos están invertidos, lo que habla sobre esta SDR, la que yo mencionaba, que requiere de inversión para el anclamiento de estos genes sexoespecíficos. Y lo que procedí a hacer fue tomar este gen. Em, no le hemos puesto nombre, así que este gen que se comparte entre las tres localidades en el macho, y diseñamos primers para este y también para uno de la hembra, creo que es el 184. Y diseñamos partidores, hicimos la PCR y entrega lo que esperábamos, que en los machos, o sea, sí, en los machos solamente amplifica este segmento, en la hembra también solo amplifica el segmento de la hembra y en el tetrasporófito amplifica ambas regiones. Esto indica que vamos muy bien encaminados en lo que estamos intentando seguir analizando, porque aún falta graficar mejor los datos de manera bioinformática, poder eh, conocer muchas cosas más. Em, entonces, algunas homologías en los machos son hacia SOX14, que regula la expresión génica en diferenciación celular y desarrollo sexual. Este, este gen podría activar genes masculinos o reprimir los femeninos, y su dominio HMG codifica la estructura del ADN para ensamblar complejos transcripcionales. También encontré muchas homologías a este, el que se llama SBDS, que interviene en la maduración ribosomal, y su presencia en regiones sexoespecíficas sugiere la adaptación a la gametogénesis o control diferencial sin cambiar su función básica. Como mencioné también, se encontraron bastantes segmentos de origen bacteriano o viral y muchos de estos protein product que se desconocen de Chondrus. En hembras está esta homología WD40, que facilita las interacciones proteína-proteína en complejos reguladores, y esto en algas podría participar como un cofactor en la expresión génica sexoespecífica o en una formación de estructuras sexuales. Su función es la señalización intracelular, sugiere un rol en el destino celular durante la gametogénesis, reforzado por su localización sexoespecífica. También eh, Chondrus crispus, un named protein product, segmentos de origen bacteriano. Y como mencioné, las homologías a estos virus y bacterias surgen por la inversión de esta SDR, que bloquea la recombinación y permite fijar segmentos virales y bacterianos, así como regiones repetitivas. Estas fueron las últimas gráficas que pude realizar, fueron hace muy poco. Y estos son sobre este gen, o sea, sobre este segmento de Contig en donde se encuentra este gen al que le hicimos el PCR. Aquí en verde está el gen potencialmente macho sexo específico. Esto está en la localidad de Post, en el norte. Y toda esta región se supone, o sea, supone ser una SDR, y se observa gracias a que aquí en la cobertura eh, el genoma de la hembra no tiene cobertura, o sea que no está presente o está en muy baja cantidad, mientras que el macho posee una cobertura normal. Y también se ve en este gráfico, que es el gráfico de IGS, que es en lo que estoy trabajando ahora, en donde el porcentaje de incompatibilidad, o sea que es potencialmente sexo específico, es sumamente alto en comparación con el resto del contigo. Y bueno, la importancia de la investigación de este desarrollo del sexo es que la determinación sexual es un proceso central en la evolución de estos organismos dioicos y gametofíticos. En las algas rojas aún existen grandes vacíos de cómo surgen y se mantienen estos sistemas sexuales. Como mencioné, si bien Chondrus es el alga que ha sido mayormente estudiada, no se le ha identificado una SDR, se desconocen las funciones específicas de estos genes, si estos genes se comparten entre más de unas especies.
Y comprender y compararlo esto con otros modelos sería lo ideal a futuro cuando tengamos una SDR completa, con plantas terrestres, más tipos de algas verdes o pardas, incluso con animales. Bueno, al ser una especie con importancia ecológica en Chile, como mencioné, es un productor primario y fuente de carragénanos. Conocer su biología reproductiva puede ser clave para conservación, así como para aplicaciones biotecnológicas, como cultivo controlado y un aprovechamiento sustentable de esta alga. Eh, También estudios recientes han identificado SDRs pequeñas en Chondrus. Esto es, se publicó muy recientemente. Estos genes candidatos relacionados a la diferenciación sexual es algo que se está realizando actualmente, donde estoy viendo genes identificados sexo específicos de Gracilaria. Este es un paper que sigue en proceso de publicación, en donde pudieron identificar una SDR con algunos genes que son potencialmente sexo específicos y también ayuda a tener más, una vista más amplia de cómo puede evolucionar este sistema UV, si es que es el mismo en todas las algas rojas, si se comparte entre algas pardas y verdes. También es muy interesante investigarlo. Em, en Piropia también existe genómica comparativa, esto se publicó este año, y hay evidencia de islas sexuales variables entre poblaciones. Así también considero yo relevante para mi investigación poder identificar si es que existen estas variantes entre los tres grupos genéticos de Masaela. Y bueno, mi investigación realizó la primera caracterización genómica de regiones UV de Masaela en Chile, la identificación de estos genes candidatos y secuencias de origen bacteriano y viral también aporta a conocer cómo es que esta SDR se comporta. Y también podemos aportar un modelo endémico sudamericano, que no está de más. Como proyecciones, me falta, estoy actualmente validando estos genes candidatos. Tengo uno, como les mostré, faltan muchos más, son regiones complejas. Analizar si es que existen estos patrones conservados con otras algas rojas como Gracilaria o Chondrus. Entender que si estos mecanismos entender los mecanismos de regulación en la expresión sexual, estas son investigaciones que están realizando otras personas en mi laboratorio que puedan aportar muchísimo a conocer más sobre Masaela y saber si es que existen factores ambientales que gatillan esta expresión. Aquí otro compañero de laboratorio se está encargando de analizar estas líneas de investigación asociadas a Masaela. Para concluir, podemos decir que el sistema del determinismo sexual de la alga roja endémica Masaela es de tipo V, con estas regiones específicas de cromosoma sexual U en la hembra y V en macho. La identificación y caracterización de estos genes específicos asociados a la determinación sexual, incluyendo aquellos con dominios SOX14, que es también el HMG-VOX, que también se identificó recientemente en Ectocarpus, aporta un mejor entendimiento en los mecanismos moleculares que controlan la expresión sexual de esta especie. Em, y eso, bueno, la evidencia de regiones genómicas con homologías bacterianas sugiere que esta SDR comparte esta característica con otras SDRs que se han identificado. em, y sugiere una evolución compleja y potencialmente adaptativa. Por eso también es importante analizar entre localidades. Y estos hallazgos aportan una nueva perspectiva sobre la biología reproductiva en las algas rojas, que es clave para su manejo y conservación, dada su importancia en las costas. Muchas gracias. Bien, excelente, más bien gracias a ti. Ahí está Cristela, bien. Bueno, gracias Ángela, gracias por tu excelente disertación. La verdad es que es muy interesante tu tema, bastante innovador, ya que pues se conoce un poco de género rodophyta, se conoce